buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Mi nombre es Ariel Janowski y en este video te voy a contar cómo se llaman muchos de los músicos famosos que solo conocemos por su nombre artístico. Pero antes, copate, dale like al video y suscríbete. Gracias. Ahora sí, ¿quién es quién? En el primer lugar de la lista tenemos al famoso cantante de los Guns N' Roses. Su nombre real es William Bruce Bailey. A los 17 años se enteró que su padre en realidad era su padrastro y ahí decidió cambiarse el apellido por el del padre biológico, Rose. La primer banda de música que tuvo se llamaba Axl, así que cuando se va a Los Ángeles a volverse una estrella de rock, se cambia y se pone de nombre artístico Axl Rose. Axl por la primera banda y Rose por el apellido del padre. Un dato curioso, Axl Rose en realidad es un anagrama de oral sex, sexo oral. Slash, el violero de los Guns. Su padre era amigo del actor Seymour Cassel y este fue el que un día de la nada la flasheó y lo apodó de Slash. Slash en inglés significa algo así como tajo. Me gusta ese tajo, que ayer conocí, yeah. Su nombre real es Saul Hudson. Gordon Matthews Thomas Sumner. ¿Este quién es? Jeje, el famoso Sting. El origen de su nombre artístico tiene que ver con una vez que fue a hacer un show con la banda Phoenix Jazzmen y llevaba puesto un suéter con líneas amarillas y negras. Lo jodían diciendo que parecía una abeja y lo empezaron a llamar Aguijón, que en inglés se dice Sting. Elton John. Su nombre original es Reginald Kenneth Dwight. En 1967 cambió su nombre por el de Elton Hércules John. Hércules es el apodo que ya tenía desde chico y Elton John fue en homenaje a dos músicos que conoció en su primera banda Bluesology. Elton por el saxofonista Elton Dean y John por el cantante Long John Baldry. Robert Allen Zimmerman. ¿Sabes quién es? Bob Dylan. En 1962 se cambió su nombre y hay dos teorías al respecto. Una que se inspiró en el jugador de fútbol americano Bobby Dan Dillon y la otra en el poeta Dylan Thomas. David Robert Jones. Su nombre era muy parecido al del frontman de la banda The Monkees, David Jones, por eso cambió su apellido para evitar confusiones y se volvió mundialmente conocido como David Bowie. Su nombre lo tomó de Jim Bowie, un aventurero soldado de la Revolución de Texas que fue muerto en la batalla del Álamo. Y es recordado también porque peleaba con estos cuchillos que en inglés se le llama Bowie Knife en homenaje a él. Farrokh Bulsara. ¿Sabés quién es, no? Freddie Mercury, uno de los cantantes más grosos de todos. Él mismo se puso su nombre artístico. Freddie, porque así lo llamaban en la India cuando era chico en la escuela, de manera cariñosa. Y Mercury, que en español significa mercurio, tiene muchas interpretaciones, desde el elemento químico hasta el mensajero de los dioses. Pero dicen también que en realidad una canción del primer disco de Queen fue la que lo inspiró a cambiarse el apellido. La canción es The Fairy King y hay un verso que dice así. Y hablando de Queen, Stephanie Joan Angelina Germanotta. Esta es una cantante que andaba siempre cantando el tema Radio Gaga. Su productor de ese entonces, Rob Fusari, la empezó a llamar de Gaga. Un día le mandó un mensajito de texto diciéndole Radio Gaga y el predictivo automáticamente lo cambió y le puso Lady Gaga. Y de ahí el origen de su nombre artístico, Brian Hugh Warner. Este músico necesitaba un nombre que representara el glamour y la maldad al mismo tiempo. Por eso combinó Marilyn Monroe y Charles Manson, dándole vida a Marilyn Manson. Paul David Hewson. Durante su adolescencia, él y sus amigos formaban parte de la banda The Lipton Village. En esta tenían el ritual de darle un apodo a cada nuevo integrante. Había una tienda que vendía audífonos para sordos de la marca Bonavox. Gucci, otro integrante de Lipton Village, fue el que le dio el apodo a Paul. Decía que este cantaba con un volumen tan alto que parecía que cantaba para sordos y lo empezó a llamar Bonavox. Después terminó siendo Bonovox y terminó en Bono, el cantante de YouTube. Al principio a Bono no le gustaba ese apodo y se quejaba de que le hacían bullying. ¿Quiere hacer bowling conmigo? Después se enteró que Bonavox en latín significa buena voz y ahí cambió de parecer. Ringo Starr,
el batero de los Beatles. Su nombre real es Richard Starkey. El Ringo proviene de ring, en inglés, que significa anillo, y star significa estrella, haciendo un juego con la abreviación de su apellido. Un dato curioso, en Japón, Ringo significa manzana, e hicieron una publicidad con su nombre. Ringo Starr. No! リンゴスッターリンゴの実たっぷり美味しくなった宝すりおろしリンゴ新発売 Ringos. Anna Mae Bullock. No tiene nada que ver con Sandra. Ella es Tina Turner. Fue esposa del músico Ike Turner y este fue el que le cambió el nombre a Tina Turner. Vincent Damon Fournier. Cuenta Vincent que un día fue a una sesión de Ouija y un espíritu le dijo que él era la reencarnación de una bruja del siglo XVII llamada Alice Cooper. Y de ahí nació el nombre por el cual todos los conocemos. Aunque tiempo después confesó que era solo un invento y en realidad era una estrategia publicitaria. Y ahora el que fuera el bajista de los Sex Pistols, y estoy hablando de Sid Vicious. Su nombre real era John Simon Ritchie. Su compañero de la banda, Johnny Rotten, que en realidad se llama John Lydon, pero Rotten en inglés significa podrido, y como este tenía los dientes medio así, lo apodaron de esa manera, tenía un hámster. El nombre del hámster era Sid. Un día el bajista de la banda estaba ahí boludeando y de repente el hámster lo muerde y este exclama con bronca: ¡Ah! ¡Este Sid es un vicioso! Y ahí quedó el nombre artístico Sid Vicious, en homenaje al hámster Sid. Chaim Weitz. Con este nombre nació. A los 8 años dejó Israel, su país natal, y se fue a los Estados Unidos, donde se cambió el nombre por el de Eugene Klein. Con estos dos nombres no lo sacas ni en pedo, ¿no? Estoy hablando del demonio de Kiss, Gene Simmons. Tomó su nombre artístico de Jumping Gene Simmons, un cantante de rockabilly de los años 60. Just moved in my new house today. Ahora pasamos a Marshall Bruce Maher III. En inglés, la letra M se pronuncia M. Él tomó la M de Marshall, la M de Mathers, y lo que hizo fue llamarse M&M, M-I-M. Pero para evitar inconvenientes con la famosa marca de golosinas que todos conocemos, lo que hizo fue un cambiecito fonético y pasó a llamarse Eminem. Antes de terminar, te voy a decir el nombre de algunos, pero latinoamericanos. Vicentico. Su apodo se lo puso Flavio Chianchiarulo, su compañero, el bajista de los Fabulosos Cadillacs. Flavio me dijo Vicentico. Había una telenovela de Verónica Castro llamada Derecho de Nacer. En ella había un personaje llamado Albertico. Flavio decía que cuando Vicentico se calentaba, se enojaba, parecía a este personaje. Entonces lo empezó a llamar Albertico. Después quedó Tico y terminó siendo Vicentico. Había un personaje que se llamaba Albertico. Que se alteraba, se enojaba. Yo era muy calentón, muy pendejo y me decía: no te alteres, Vicentico. Su nombre real es Gabriel Julio Fernández Capelo. Nada que ver. Otro cantante, este del género del reggaetón, es Ramón Luis Ayala Rodríguez. No lo juna nadie con ese nombre, pero por el artístico sí, Daddy Yankee, o en criollo, Daddy Yankee. Su nombre proviene de la admiración que le tiene al rapero Big Daddy y el Yankee de ser fanático del equipo de béisbol de New York. Y le llegó el turno a Chayanne. Su nombre real es Elmer Figueroa Arce. En los años 50, su madre era súper fanática de una serie de televisión de un cowboy llamada Cheyenne. Y de cariño empezó a llamar a su hijo así. Cheyenne, Cheyenne, where will you be camping tonight? Y por último, la reina de la salsa, chico, Celia Cruz. Su nombre completo es Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso de la Santísima Trinidad. Qué nombrecito que pegó. Y hablando de Celia, me acordé del chiste, el de mamá, en la escuela me dicen Celia Cruz. ¿Quién? Esa negrita que va caminando. Bueno, gente, ha sido todo por hoy. Muchas gracias, mucho amor, mucha paz. Compartan el video y nos vemos en el próximo. Chau, gracias.